y cuando tengamos novedades se las damos a ustedes inmediatamente. Hace menos de una semana, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la propuesta del diputado opositor Juan Guaidó en remitir a la Comisión Permanente de Política Interior el proyecto de la ley de amnistía. El diputado, quien es además jefe de la fracción de Voluntad Popular, se encuentra en Estados Unidos hablando precisamente sobre el proyecto. Está con nosotros hoy en Café CNN. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra, Un por la invitación. Muchísimas gracias, un placer para nosotros. Y bueno, quisiera comenzar con esta aprobación, la propuesta que precisamente escuchamos en la Asamblea por usted. ¿Cómo va a cambiar ahora el proyecto de la ley de amnistía? Tenerlo ahora dentro de la política interior. Bueno, pasa a la Comisión de Política Interior. Hoy en Venezuela es necesaria un proceso de reconciliación nacional, sin duda, una grave crisis que aqueja a todo el país, en las distintas áreas, además, absolutamente todas, lamentablemente. Entonces, este proceso de reconciliación, de amnistía, pasa hoy a Política Interior. Inmediatamente se remite nuevamente a la plenaria, una vez revisado, para su primera discusión, luego la consulta pública, que es básicamente los dolientes de la ley, quienes se sienten partícipes, quienes se sienten incluso afectados, ¿por qué no? Por esta ley, los llamados 43 víctimas, nos gustaría escucharlos a todos, todo el país. No hay víctimas buenas o víctimas malas, todos son víctimas de ese proceso que vivimos no solamente en el 2014-2015, sino durante los últimos 17 años en Venezuela. Y luego pasaría a segunda discusión en el Parlamento para su sanción. O sea, aquí viene el abanico de posibilidades. Que comienza precisamente mañana la discusión, y estas 43 víctimas que acaban de mencionar han sido motivos de muchas discrepancias en la Asamblea Nacional. Incluso la semana pasada el mismo diputado oficialista Héctor Rodríguez habló sobre el tema. Quisieras que escuchara precisamente parte de la discusión que hubo la semana pasada en la Asamblea Nacional con el diputado Rodríguez. Una ley que para nosotros es una ley de impunidad. Porque el hecho concreto, escribamos la narrativa que queramos escribir, es que en reiteradas ocasiones ha intentado algunos sectores de la oposición tomar el poder por la vía violenta. Hay 43 muertos. No es que las familias de estos muertos van el fin de semana a la cárcel a visitarlo, no, van al cementerio a ponerle flores. Esa es una verdad que no podemos discutir, es la verdad. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? Bueno, me tocó responderle a Héctor en ese debate, por cierto. Y obviamente en Venezuela no queremos impunidad. No queremos impunidad para no solamente las 43 víctimas, sino para los 250.000 millones de dólares extraviados o en cuentas internacionales, que no sabemos su origen. No queremos impunidad para el caso de narcotráfico vinculado a la familia presidencial. No se quiere impunidad para las 27.000 muertes por causa violenta en Venezuela el último año, convirtiendo a Venezuela en el país más violento del mundo, lamentablemente. Y también te volviste una tendencia en las redes sociales, casualmente la misma discusión, porque le dijiste al oficialismo que ahora son la minoría, por pues olvidar al país. Eso fueron uno de los comentarios. Pero también se habló muchísimo de el hecho de intentar pues apoyar o no aprobar el proyecto de ley, pero el Tribunal Supremo de Justicia también se encuentra en el medio. Sabemos lo que pasó antes de comenzar el 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela. Quisiera preguntarle entonces qué pasaría en el caso de que el Tribunal Supremo de Justicia impida la aprobación en caso de que ocurra. Bueno, es una posibilidad. El Tribunal Supremo, que se ha convertido en un nuevo guardián casi para los procesos democráticos, el proceso democrático en Venezuela, también es incluso sujeto a modificación. Se está trabajando también no solamente una ley de modificación o reforma de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, sino la revisión de lo que fueron las designaciones en diciembre, por el procedimiento. No es la parte de la Asamblea revocar ciertamente magistrados de la Corte Suprema, pero sí la revisión de la designación, donde no hay incluso carpetas foliadas, donde no hay los currículos de los magistrados. Entonces eso también está en un proceso de revisión y la comisión que está estudiando la materia en los próximos días emitirá juicio y remitirá a las instancias necesarias. Entonces el TCJ esperemos que se ponga del lado de la ley, ajustado a lo que no obtiene nada de inconstitucional, una ley de amnistía que además tiene bastantes antecedentes, por lo menos en Venezuela. Incluso el mismo presidente Chávez dictó amnistía en par de ocasiones. Mitzi Capriles, esposa del señor Ledesma, al igual que Lilian Tintori, anunciaron que el tema del proyecto de ley de amnistía se va a hablar en otras fronteras, por parte de la oposición, obviamente. Y quiero saber la importancia, por parte de la oposición, por qué hay una necesidad de llevar esta propuesta a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos, mediante foros, cuando en el pasado no se han cumplido, por ejemplo, comentarios o
observaciones de organizaciones internacionales, como por Incluso ejemplo resoluciones, pasó, claro. y resoluciones, como por ejemplo pasó con la ONU y Leopoldo López. ¿Cuál es la necesidad de que otras fronteras escuchen este proyecto de la ley de amnistía? Yo creo que el proceso internacional es muy importante. Yo E creo que incluso cuando ya sabemos que termina siendo un tema agrio para el gobierno porque lo Así es. llaman una injerencia internacional en un tema nacional. Bueno, hoy vemos cómo la comunidad internacional ha despertado, alzado la voz. Y Almagro incluso ha tenido señalamientos muy puntuales y específicos con respecto al defensa de derechos humanos, con respecto al proceso electoral, con respecto a lo que fue el atropello en varios espacios. Vemos expresidentes, vicepresidentes, congresos del mundo hablando sobre el tema de Venezuela. E invitados que han sido Asperez también. Así es. Entonces yo creo que problemas en yo creo que es Venezuela. importantísimo que no haya complicidad de la región, que no haya lo contrario. Hoy hay una postura muy firme con respecto a los derechos humanos, con respecto a la liberación de presos políticos, con respecto a lo importante que es tener para hacer oposición, para hacer democracia. Y no solamente democracia, porque por muchos años se dijo que en Venezuela había democracia porque había muchas elecciones. Y hoy vemos que no es así. La democracia no son solo elecciones, es libertad de expresión, es respeto a los derechos humanos, es respeto incluso a la propiedad privada, por ejemplo, es respeto a los ámbitos de producción, a la independencia de los poderes públicos. Entonces vemos una clara, y hubo un germen en la región de lo que fue el autoritarismo, que afortunadamente hoy pareciera que estamos en una etapa de superarlo. Entonces yo creo que Claro. por eso es tan importante incluso, no solamente la voz, sino la alerta de los pueblos democráticos de la región. La ley de amnistía ha tomado muchísimo protagonismo en el extranjero, obviamente porque podría liberar a Leopoldo López, al igual que otros presos que consideran políticos en el país. Pero ¿no piensa como diputado opositor que el hecho de estar hablando sobre estos temas en el extranjero, más allá de, por ejemplo, hacer un foro internacional sobre la delicada situación donde se encuentra Venezuela? Por ejemplo, mencionamos esta semana que los centros comerciales están cerrando ahora a las 7 de la noche y van a comenzar a abrir a partir de las 3 de la tarde. La delicada situación también del sistema médico, el desabastecimiento, obviamente el económico, la alza de precios. ¿Piensan que hacer estos tipos de foros podemos decir, tener una interpretación de que la oposición puede tener las prioridades equivocadas, que están más pendientes de liberar a Leopoldo López que arreglar lo que está pasando en el país? Yo creo que es el conjunto. Yo creo que por eso es la ley de amnistía y reconciliación. Para solucionar el problema de la escasez, la grave escasez, la falta de agua, por ejemplo, en La Guaira, en parte de la costa de lo que es Venezuela, es muy importante el reconocimiento por parte del gobierno que perdieron. O sea, que son hoy Claro. una minoría que fue el puesto que le dio el pueblo de Venezuela por olvidarlos, como lo dijimos en ese debate en el Parlamento. Y si hay un entendimiento, un reconocimiento, podemos ir a solucionar los problemas. Pero ahora, dos partes enfrentadas, probablemente no podamos hacerlo. Ahora, tampoco significa que va a haber impunidad. Entonces, por eso es tan importante la ley de amnistía. Entonces, yo creo que es parte de un proceso político donde se entiende claramente que hay un no importante por parte de Nicolás Maduro, o sea, que no facilita los procesos, que ha estado de espalda al pueblo de Venezuela, que ha perseguido, que ha reprimido, que ha torturado a estudiantes. Entonces, yo creo que ahí claramente lo dijo Henry Ramos Alup, lo han dicho varios actores políticos. Si el gobierno cambia, hay que cambiarlo. Y están los elementos en la Constitución para poder sustituir democráticamente al gobierno de Nicolás Maduro. Diputado, nos quedan 30 segundos. Mañana regresa a la Asamblea Nacional y, como comentamos, comienza la discusión de la ley de amnistía y reconciliación. ¿Algún adelanto que nos puede dar de lo que podemos ver mañana, de lo que va a pasar? Bueno, tenga claro el pueblo de Venezuela y la región que la democracia se abrazará en todos los espacios, que se liberarán los presos políticos y que esta ley de amnistía se aprobará muy pronto en el Parlamento Nacional, que le abrirá las puertas no solamente a los presos políticos, sino a la libertad de Venezuela y el apoyo a la región. Muchísimas gracias.